Vamos a ver, no sé si alguien desea levantarme la mano y darme esta diferencia entre lo que es tribulación y la gran tribulación. Alguien le puede levantarme la mano, si no me levanta la mano, yo lo voy a estar nombrando, ¿sí? Y, pero en cortas palabras, no quiero que me dé un repertorio, ya que estamos con el tiempo limitado. A la verdad, este libro de Apocalipsis, como su, su nombre mismo dice revelación, es muy lindo, hermano. Y esto ya una vez me tocó dar un estudio de todo el libro de Apocalipsis, hermano. Y a la verdad, una hora es un tiempo muy corto, pero damos gracias a Dios porque al menos se trata este tema, ¿sí? Se trata este tema y ya que muchas veces hay obreros o pastores que ni lo tocan, hermano, no sé si le tienen pavor o les da pesadilla, no sé, pero es muy lindo, hermano, ¿sí? Es muy hermoso. Pero bien, vamos a la pregunta que yo les decía. ¿Qué diferencia hay entre tribulación y la gran tribulación? ¿Alguien me levantó la mano? ¿Ya? A ver, muy bien, te agradezco. ¿Alguien más? Wellington, ¿alzó la mano? Ah, no, te cogiste el cabello, ya, tranquilo. Sí, tranquilo, ya. Alza más el volumen de voz, por favor. Yo sé que si alguien me ayuda con el micrófono inalámbrico va a ser mucho mejor. Sí, De acuerdo a la escatología bíblica, la tribulación es un tiempo que es necesario que todos los hermanos se vaya cumpliendo este tiempo para el perfeccionamiento de la iglesia. Antes de la venida del Señor, de alguna forma se va cumpliendo eso, como dice la palabra del Señor, mientras la gran tribulación es un evento al final de los tiempos que se va a dar y en la cual la iglesia no tiene participación, de acuerdo a algunas inferencias que se resultan de Daniel, de Oseas y de Apocalipsis. La gran tribulación es un tiempo al final donde obviamente las personas que quedarán serán parte de la iglesia que no haya cumplido o que no haya sido arrebatada, ¿no? ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues bien, lo que dijeron nuestros hermanos es lo correcto, ¿sí? Es lo correcto. Ahora, quiero enfatizar algo. Quiero enfatizar algo. Eh, Muchos teólogos a la tribulación, una vez que la iglesia es levantada, arrancamos con lo que es los 7 años de tribulación. Y esta tribulación está dividida en dos. Los 3 años y medio, que muchos dicen que será de paz, que será, bueno, que el anticristo se va a portar bonito. Pues bien, se le llama tribulación. Más, una vez que, una vez que pasan los 3 años y medio, vienen los otros 3 años y medio más. Entonces, ahí será la gran tribulación, donde ahí se van a desatar aquellos juicios que se ha determinado, como en este caso los sellos, ¿sí? Que se abrirán, las trompetas que se sonarán, eh, las copas, ¿sí? Que serán derramadas, todo aquello. Entonces, he ahí muchos teólogos, vuelvo y repito, dividen así a lo que es la tribulación en sí, hermano. ¿Sí? Ahora, la Biblia nos habla y específicamente, por ejemplo, Jesús lo dijo. Vamos a Mateo, vamos a Mateo 24.
Mateo capítulo 24, verso 3. Permítame leer. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Ahora, hay algo importante aquí en el libro de Mateo. Y muchas veces nosotros confundimos esta parte de Mateo capítulo 24. Quiero hacer una pregunta. Mateo, ¿para quién fue escrito? Hay 4 evangelios y cada uno de ellos tiene un destino. Y eso hay que entender cuando uno lee la palabra del Señor. Porque si está destinado a alguien especial, pues bien, recordemos que ese alguien especial tiene costumbres, tiene ideología, tiene cultura, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender esto. Entonces, le hice una pregunta, ¿a quién está destinado este libro de Mateo? A los judíos. Muy bien. Partiendo de este caso, Jesús, al hablar estas señales antes del fin, Jesús le está dirigiendo netamente a los judíos, no a los gentiles. ¿Qué evangelio está destinado a los gentiles? ¿Qué evangelio está destinado a los gentiles? ¿O a los paganos? Marcos. Por eso que ustedes ven que Marcos es tan directo y tan corto, porque está destinado a los gentiles. Ahora bien, entonces, he aquí Jesús le está hablando a los judíos. Y al saber eso, entonces, ¿quiénes van a participar del rapto de la iglesia? La iglesia de Jesucristo, no los judíos. No los judíos. Entonces, esto hay que entender claramente. Y es por esa la razón que dice eh, el verso 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque el anticristo los va a engañar. Y Jesús les habla claramente a los judíos. Mirad que nadie os engañe. Ahora bien, al entender esta parte de lo que es la tribulación, hermanos, ¿sí? Y la gran tribulación, pues bien, ¿qué es? ¿O cuándo se va a dar efecto la segunda venida de Cristo? ¿Alguien puede responderme cuándo se va a dar efecto la segunda venida de Cristo? ¿Cómo? Después de la gran tribulación. ¿Correcto? Exactamente. El arrebatamiento es muy distinto a la segunda venida de Cristo. Y a veces nosotros confundimos eso. Y es lo peor que podemos hacer como cristianos, como lectores de la palabra del Señor. Usted debe diferenciar esta parte. Una cosa muy distinta es el rapto de la iglesia. Y otra cosa muy distinta es la segunda venida de Cristo. Ahora, el rapto de la iglesia, ¿alguien me ayuda, creo, según Tesalonicenses? Cuatro y 6. Muchísimas gracias, pastor. Según Tesalonicenses, capítulo 4. Según Tesalonicenses o primero Tesalonicenses. Ya, primero Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16.
Alguien de lectura, por favor. Rapidito. Amén. Entendiendo esto, hermanos, es verdad que hay muchos por ahí que dicen que la iglesia va a participar de la gran tribulación. No es así. No es así. Hay una pretribulación y es la que estamos viviendo. Pero, hermanos, una vez que la iglesia, y usted debe tener bien firme esto, y eso está en el credo de nuestra iglesia. Hermanos, primero es el rapto. Los que están en Cristo y los que están bien, por supuesto, se van. Una vez que es el rapto de la iglesia, ahí viene la tribulación. Ahí se va a abrir el primer sello que aquel jinete, hermanos, con caballo blanco. Entonces él se va a manifestar y será el gobierno a nivel mundial. Entonces esto tenemos que tener muy en claro, hermanos. Usted no debe confundirse. Porque hay mucha gente hoy en día que está diciendo, hermanos, y por YouTube, por la prensa, por todos los medios de comunicación, hermanos, que la iglesia va a participar de la gran tribulación. Bueno, la iglesia, hermanos, va a participar del rapto. Una vez que sea el rapto, ahí sí, hermanos, vendrá lo que es la gran tribulación. Y ya no hace mucho ya les expliqué, está dividida en dos. Ahora, una vez que la iglesia parta, ¿sí? Es donde usted y yo, hermanos, debemos procurar al máximo partir en el rapto de la iglesia. Escúcheme. Hay algunos creyentes que de pronto están dormidos. No, me voy después del rapto, dicen. No es así, hermano. Hoy es el tiempo, es la dispensación de la gracia. Ha sido justamente para los gentiles, para nosotros, hermanos. Donde nosotros, hermanos, debemos aprovechar al máximo y vivir una vida que a Dios realmente le agrade. Y en el momento que viene Cristo, como dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Quién escuchará la trompeta de Dios? Los que van a ser salvos, los que van a participar del rapto de la iglesia. Escucharán la trompeta, hermano, sonar. Nos vamos, va a decir. Y el mundano o el que anda a medias, el que no está convertido realmente, hermano, no va a escuchar trompeta y se va a quedar. Es ahí importante. Amén, hermanos. Otra pregunta. ¿Habrá salvación en la gran tribulación? Sí va a haber salvación. ¿Estás seguro? ¿Qué respaldo bíblico hay? A ver, lea Apocalipsis, Franklin. Ah, ya, mira, está en Apocalipsis 22, 20, perdón. Sí. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Ahora, ¿quiénes van a predicar en la gran tribulación? ¿Cómo? No escuché, los testigos de Jehová. ¿Y esos 144,000 de dónde serán? De Israel. ¿Está seguro?
A ver, vamos por la Biblia. A ver, vamos a Apocalipsis. Vamos a ver lo que primero habló nuestro hermano Franklin. Apocalipsis 20, verso 4. Alguien de lectura, por favor. Gloria a Jesús. Aló, Apocalipsis 24. Alguien de lectura, por favor. Allá. Amén. Entonces, en la gran tribulación sí va a haber salvación. Pero mire a qué precio, hermanos. Eso yo quiero que ustedes se den cuenta. 7:14. Ya. Entonces, ya damos lectura, Pastor Hugo. Entonces, mire a qué precio será la salvación. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Que ellos van a mantener firme, hermano, su fe en Cristo, su testimonio en Cristo. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Si la bestia, el anticristo, va a pedir a toda costa adoración. Que se lo adore. Solo a él, a ningún otro. ¿Sí? Ni dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente, los que no aceptaron el sello ni en sus manos y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, estos hermanos, por así decirlo, entonces ellos van a reinar con Cristo en el milenio. Ahora bien, vamos a Apocalipsis 7:14, donde nos dijo nuestro hermano, nuestro pastor Hugo. Alguien de lectura, por favor, Apocalipsis 7:14. Muy bien. Entonces, he ahí, hermanos, entonces, hay salvación en la gran tribulación. Ahora bien, eh, decían algunos hermanos por ahí, ¿sí? ¿Y quiénes van a predicar? ¿Quiénes van a predicar en la gran tribulación? Y justamente aquí en el capítulo 7, ¿sí? Nos está hablando de los 144,000 sellados. Entonces, donde ellos son netamente judíos, hermanos. No se vayan a confundir. Hay una secta por ahí que ellos se catalogan que son los 144,000 y que ellos, sí, son aquellos. No, de ninguna manera. Dice la Biblia en el verso 4 del capítulo 7. Permítame leer. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y esto hay que tener muy en claro, hermanos, que los sellados son netamente judíos. Aquí los sellados no hay ningún gentil. Así que no se vaya de pronto alguien va y les dice, no, somos nosotros. No, hermanos. La Biblia es clara. Usted tiene que creer a la palabra del Señor. Ahora,
estos 144,000 ¿sí? Sellados, judíos, ellos, hermanos, serán aquellos que van a predicar la palabra del Señor. Muchos, muchos están diciendo que es aquí, hermanos, cuando ellos salgan, es donde se va a derramar el Espíritu de Dios. Y aquí hay otra gran pregunta. Y se va a cumplir lo que dijo el profeta Joel. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y derramaré de mi espíritu. Muchos alegan que es aquí donde se va a cumplir aquella profecía que el profeta Joel habló. Si es verdad que Pedro también lo testifica o él resalta en el Pentecostés, pero vemos que en el Pentecostés solamente fue ahí en Jerusalén. Solamente ahí en la fiesta del Pentecostés, nada más, para todos aquellos que estaban. Pero no todo el mundo. Donde dice aquí, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ahora, como les decía, surge una pregunta. ¿Estará el Espíritu Santo en la gran tribulación? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Ustedes dicen que no. Es, es algo muy importante que uno debe analizar, hermanos. Siempre se nos ha dicho eso. Siempre se nos ha dicho eso. Y si por esa razón uno a capa y espada defiende. Pero aquí, hermanos, aquí en estos 144,000 personas, o judíos, literalmente judíos, hermanos, Dios los va a sellar. Y Dios les va a dar esa unción, ese poder, hermanos, para predicar la palabra del Señor. Y desde luego que si hablo de unción y les hablo de poder, quien da a aquellos es el Espíritu Santo. Ahora, ustedes ya leímos cómo este caso va a haber una tremenda persecución. Y realmente el creyente verdadero, por así decirlo, él va a mantener su fe. Él va a mantener, hermanos, su convicción. Y no le va a importar el sufrimiento o ser decapitado, ¿no? Pero aquellos que realmente hay muchos que van de pronto a tener miedo, todo aquello, hermanos. Y va a ser duro para ellos y van a negar a Cristo. Estos 144,000 sellados saldrán por toda la tierra, hermanos, y van a predicar. Muchos dicen que será el gran avivamiento sobre la faz de la tierra. Y es, hermanos, donde, como ya lo leímos en Apocalipsis 20, hermanos, y Apocalipsis 7 también, hermanos, una gran multitud va, hermanos, a entregar sus vidas o a reconciliarse. Muchas personas, mucha gente. Ahora, otra cosa, sobre los dos testigos. Sobre los dos testigos,
muchos dicen que estos dos testigos será Moisés y Elías. Está en el capítulo 11 de Apocalipsis. Otros dicen que será Enoc y Elías. Bueno, surge una pregunta aquí. Estos dos testigos vienen también a predicar la palabra del Señor. Ellos, ¿a qué lugar específico van a venir? Estos dos testigos. ¿A qué lugar específico van a venir a predicar la palabra del Señor? A ver. Estos dos testigos son seleccionados solamente para Israel, para nadie más. Porque ustedes saben cómo Israel, ellos, sobre todo, ¿quién es Elías para ellos? O si de pronto viene Moisés, bueno, ¿quién es Moisés para ellos? Bueno, ellos conocen. Entonces, ellos darán oído a estos dos testigos. Por esa razón, estos dos testigos, hermanos, estará solamente enfocado para Israel. Ahora, hay también otro personaje que también vendrá a predicar la palabra del Señor. Y este personaje es el ángel. ¿Se recuerda? Hay un ángel que también, él también, hermanos, estará destinado para predicar la palabra del Señor. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué vemos aquí? Vemos el amor de Dios hacia la humanidad, hermanos. Si es verdad que Dios, digámoslo así en estas palabras, sí con coraje, por ver la perversidad del ser humano, el pecado, el sin temor del ser humano y peca. Pero, hermanos, a pesar de todo aquello, Dios ama a la humanidad. Y mire la esperanza que da, hermanos, por así decirlo, en la gran tribulación. Dios envía los 144,000. Para Israel, bueno, ahí envía el Señor aquellos dos testigos. Y aún más, este ángel, asimismo, para toda la raza humana. Ese amor tan grande de Dios. Pero algo así, y los motivos yo como pastor, hermanos, no esperemos participar de una salvación después del rapto. No, hermanos. Quiero motivarlos para que todos nosotros podamos, hermanos, cada día consagrarnos a Dios, caminar en santidad, tener paz en nuestras vidas y ser llenos del Santo Espíritu de Dios, hermano. De pronto haya otros requisitos para la salvación, pero los más latentes son que una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena, porque nos revela las 5 vírgenes prudentes. Pero también, hermanos, nos habla que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es donde debemos procurar cada día, hermanos, una vida llena del Espíritu Santo, una vida de santidad
Y por ende, el que camina en santidad va a caminar conforme la palabra del Señor. El que camina en santidad va a tener una vida de oración diaria y una vida de paz, que no va a tener rencor en su corazón. Que en su corazón, hermanos, pues bien, hay paz. Hay muchos creyentes con rencor, con odio, con rencilla, enemistados, hermanos. Qué horrible eso. Y piensan que tienen el cielo ganado. Error, hermanos. No nos engañemos. Porque la Biblia es clara. Y no diga, pues bien, si me quedo pues en la gran tribulación, me voy. No, hermanos. Será terrible, hermanos. Recuerden que la Biblia dice que la muerte va a huir. Apocalipsis. Que la muerte va a huir, hermanos. Gente que va a desear matarse, quitarse la vida, hermanos, ya no existir más en este mundo. Pero la muerte no va a venir a ellos. Serán arrollados, cuantas cosas, hermanos, pero no van a morir. Cuántas catástrofes, hermanos, van a venir para aquel tiempo, hermanos. Que de pronto nosotros no hemos visto. Será algo tremendo, hermano. Nadie esperaba esta pandemia. Todos estábamos confiados, todos hacíamos planes, todo aquello, hermanos. Rato menos pensado vino la pandemia, hermanos. Nos quedamos encerrados en casa, hermanos. Ni en la iglesia podíamos congregarnos. Todo el mundo en casa. Son principios, hermanos, de dolores. Una pretribulación, hermanos. Y es donde debemos estar preparados. Mucha gente han aprovechado este tiempo, hermano, y se han consagrado más al Señor. Pero hay otros, hermanos, que antes se han descarriado, hermanos. Felices de la vida porque no había culto, hermanos. Ahí estaban con Netflix en casa, hermanos. Pero, hermanos queridos, sigamos adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos muy en claro esto. Muy en claro. Ahora, hay, por ejemplo, tres personajes que se muestran en la gran tribulación. Bueno, el primero es, hermanos, el anticristo. La Biblia nos muestra que será aquel gobierno mundial. El segundo es el falso profeta. Y el tercero, hermanos, es sí Satanás, que manipula o los controla a los dos. Y usted se da cuenta, hermanos, que es a nivel mundial, donde usted y mi persona como conocedores de la palabra del Señor, entonces debemos estar, hermanos, apercibidos. Y permítame ser reincidente en esto, hermanos, donde debemos estar preparados para que al sonar de la trompeta, usted y mi persona podamos participar. Bien, de pronto hay muchas preguntas concernientes a este tema. Hay muchas preguntas. He dado algo general que de pronto debemos nosotros estar conscientes y saber esto claramente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos del capítulo 2 y el capítulo 3, hay el mensaje a las 7 iglesias. Cada iglesia tiene un tiempo
un tiempo, hermanos, que viene, hermanos, desde la era de Cristo, ¿sí? Desde el tiempo de Cristo, hermanos, hasta la actualidad. Es así, hermanos, como la última iglesia es la Odisea. Eh, Muchos dicen que es el tiempo donde la iglesia de hoy está viviendo, la iglesia de la Odisea. Ahora, otros teólogos dicen, por ejemplo, eh, estas siete iglesias, cada una de ellas, usted ve que tiene sus pruebas, sus tentaciones, sus luchas, todo aquello. Ahora, en el tiempo actual, hay iglesias con determinadas características. Hay iglesias en el tiempo actual que de pronto son como la iglesia de Éfeso, sin amor. Trabajan arduamente, hermano, pero no tienen amor. No tienen ese primer amor. Otra iglesia es la iglesia de Esmirna, hermano, ¿sí? Entonces, esta iglesia es la iglesia atribulada, donde pasa persecución, pasa tribulaciones, todo aquello. Y vemos, por ejemplo, las iglesias cristianas en el Medio Oriente. Otra iglesia que es perseguida a sí mismo es en China, hermanos. Entonces, en la actualidad hablo de esto, ¿no? Entonces, en la actualidad hay algunas de estas iglesias con determinadas características, ¿sí? Hay otras iglesias, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes aún a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Hay iglesias así. Entonces, líderes codiciosos, líderes con codicia, y no les importa poner tropiezo a los hermanos, con el propósito de satisfacer su vida carnal o su avaricia carnal. Entonces, son iglesias que hoy en el día también están, hermanos. La iglesia de Tiatira, de igual manera. Entonces, por ejemplo, esta iglesia es donde mora Jezabel. Hay iglesias así, hermano, donde hombres o mujeres con este demonio de jezabélico, hermano, los líderes adulteran, creyentes en adulterio. Son iglesias. Y de una u otra manera Dios llama la atención. Es la iglesia de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Y hay iglesias hoy en el día tibias. Les da lo mismo congregarse como no congregarse. Los líderes o pastores de igual manera. No hay esa sed y esa hambre de Dios, de conducir al pueblo de Dios por la sana doctrina. Una iglesia tibia totalmente, con tal que sus bolsillos estén llenos de dinero. Y ellos se dicen que son ricos, ¿sí? Dice, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, bueno, ahí Dios ya lo reprende. Y así es iglesia hoy en el día, hermano. Ande como ande, tome Santa Cena como le da la gana. Pero no es así. Y Dios exhorta fuertemente. Entonces, estas siete iglesias, por ejemplo, les decía, cada una de ellas marca un tiempo desde la era de Cristo.
Entonces, por ejemplo, la iglesia de Éfeso en sí es la iglesia primitiva. La iglesia de Esmirna es el tiempo de la persecución, cuando eran perseguidos los hermanos. La iglesia de Pérgamo, vuelta a esta iglesia, es en el tiempo de Constantino, ¿sí? Donde él, hermanos, abrió, hermanos, hizo una sola religión, por así decirlo, y como era el emperador, era el rey, hermanos, quien no se obedecía era decapitado. Entonces ahí se mezclaron todas, hicieron una iglesia cristiana. Y desde ahí es donde proviene prácticamente la iglesia tradicional, la iglesia católica. Y bueno, y realmente después viene la iglesia de la Reforma, todo aquello. Y en la actualidad, sí, la iglesia de la Odisea. Entonces, muchos dividen en los tiempos, pero también, hermanos, es la iglesia, estas 7 iglesias, es la iglesia en la actualidad también. Hay iglesias, como vuelvo y repito, como Éfeso. Sirven todo, pero sin amor. Hay iglesias perseguidas. Hay iglesias que permiten, hermanos, la inmoralidad. Hay iglesias, por ejemplo, tibias totalmente. Entonces, luego el capítulo 4, en el verso 1, dice algo muy importante. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Pues bien, muchos relatan aquí que en este capítulo y en este versículo, hermanos, cuando ya la iglesia, ¿sí? La iglesia, como está escrito a las 7 iglesias, entonces viene el rapto de la iglesia, donde hay una voz que dice, sube acá. Entonces es ahí donde se va a manifestar el rapto de la iglesia. Entonces, más en cada una de estas iglesias, dése cuenta que está un consejo de Dios. Por ejemplo, Dios dice a la iglesia de Éfeso, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Esmirna dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Siempre el Señor está llamando. Claramente dice, el que tiene oído, oiga. Nuevamente, bueno, en el capítulo 2, verso 7, en el capítulo 2, verso 11, ¿sí? Dice en el verso 17, el que tiene oído, oiga. Es decir, hay una voz de alerta donde la iglesia debe estar preparada. Puedo decirlo así, lo peor que uno puede hacer, hermanos, es mirar a otro. Y el salmista nos habla de este caso. Al mirar, hermanos, a otro, ve, ese está pecando y no le pasa nada. Ese está pecando y bien le va. Es lo peor que nosotros podemos hacer, hermanos. Pablo dijo claramente, el que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. No mire a fulano, sultano, déjelo allá, hermanos. Si él vive esa vida, allá él, hermanos. Allá él. Pero él está en adulterio y el pastor no lo disciplina. Ahora, no es que el pastor solape el adulterio, no sabe. Hermanos. Y es el problema donde mucha gente, y bien dice la Biblia, es donde se enfría su amor. Porque está mirando a otro, hermanos, y no mira su vida, hermanos. Porque es su vida que está en juego. Lo peor que podemos hacer, mirar a fulano, hermano. Déjelo allá, hermano. Usted conságrese más, busque más de Dios, llénese del Espíritu Santo, camine una vida verdaderamente en santidad, hermanos.
Es lo que debemos hacer, hermano. ¿Lo encontró? Léalo, por favor. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Gracias. Es así, hermano. Es donde usted y yo debemos estar cada día, hermano. Bien delante de Dios. El creyente que verdaderamente está bien delante de Dios. Van a venir muchas cosas, hermanos. Pero usted está firme en Dios. Usted espera con qué ansia, con qué deseo la venida de Cristo, hermano. Y sirve al Señor, hermano. Con integridad, con responsabilidad. Mucha gente, hermanos, no solo, ahora con esta pandemia, no solamente se murieron, hermanos, por el asunto que le vino, le vino el COVID, no. Se murieron es de pánico. Llegó una depresión tan tremenda, hermanos, y tras eso eran hipertensos, chao pescado. Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer? Y que se, muertos por aquí, muertos por allá. Vino un paro, hermanos, y murió. Hermanos, se aproximan peores cosas. Se aproximan. Porque vivimos en una pretribulación. El rapto de la iglesia ya está, hermanos, tan cerca. Y es donde usted y yo debemos estar cada día preparados. No mire a fulano ni a sutano, no, hermanos. Mire su vida y mire a Cristo. Claramente el escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que tener la mirada en Él, hermanos. Hermanos, Dios me guarde. Soy pastor. Dios me guarde. Lo que voy a decirlo, hermanos, lo digo con temor, hermanos. Pero, hermanos, muchos pastores sinvergüenza, hermanos. Pastores que prácticamente, hermanos, dejarán a un lado la palabra del Señor. Y es ahí, hermanos, donde el verdadero cristiano, ¿dónde tiene la mira? Vuelvo y repito, no lo digo con jactancia, con mucho temor, hermano, y temblor porque soy pastor. Cada día oro a Dios que Dios me guarde, hermano. Porque los ojos de muchos hermanos están sobre mi vida, hermano. Pero, hermanos, hay una corrida, hermanos, se avecina, hermanos, algo terrible. Y muchos pastores, hermanos, se van a desviar. Y es donde debemos tener la mirada en el Señor. Todo esto, hermanos, todo esto, hermanos, es porque Cristo ya viene. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Es donde debemos procurar, hermanos. Debemos cada día procurar caminar bien delante del Señor. Ore por su pastor. Ore. Siempre digo esto a la iglesia. Mi compromiso es guiar a la iglesia al cielo. Por cuanto hay pastores que están conduciendo a la iglesia al infierno, al mundo. Pero mi compromiso es, y oro mucho al Señor, hermano. No es fácil. No es fácil ser pastor, hermano. Mira la responsabilidad
Mire la palabra del Señor, mire lo que estoy exponiendo en este momento, hermanos. Hermanos, y es donde hay un grupo de personas que el Señor pone en nuestras manos. Hay muchas corrientes y el tema que trataba el pastor Marlon. Dios mío, ahora en suavizar el evangelio, supuestamente para que la gente más venga. No, hermano. He recorrido, por la gracia del Señor he ido a otros países, hermanos. El que es creyente, hermanos, es creyente. El que no es creyente, así le pinten pajaritos de color, hermanos, sigue mundano. Mas usted, hermanos, su pastor lo ha elegido, le ha dicho, usted es un líder, usted va a colaborar aquí. Cada día debemos seguir firmes en el Señor. Su pastor cuenta con usted. Nunca le dé la espalda. Apóyelo. Ore mucho por él, hermano. Su pastor le ha encargado, hay un grupo de hermanos, de niños, o algo le ha encargado su pastor ahí. Sea responsable. Sea responsable. Pero ande conforme a la palabra del Señor. Ande conforme a la palabra del Señor. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé su gracia, hermano, y podamos seguir hacia adelante. Muchas bendiciones para todos. Como ya lo dije, de pronto hay muchas preguntas en ustedes, y porque es un tema muy, muy extenso. Es muy lindo, sí, pero he tratado el punto básico para que usted, hermanos, esté apercibido y sigamos hacia adelante. Amén. Puesto de pie la iglesia, por favor. Amado y eterno Dios, te alabamos, te bendecimos. A ti damos la honra y la gloria, Señor, porque eres bueno, fiel y verdadero. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, amado Rey, por todo, Señor, cuanto tú nos has hablado, nos has aconsejado, Dios. Ayúdanos, Dios del cielo, y obra poderosamente, Dios. Que cada día, Señor, estésemos apercibidos. Que cada día, Señor, podamos, Dios mío, caminar conforme a tu palabra, Dios mío. Señor Dios, fortalécenos. Guíanos. Dios del cielo, estamos en los tiempos finales. Que cada creyente sea fortalecido en ti y guardado en ti, Señor. Gracias, mi Dios del cielo. Gracias, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos, hermanos. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Toda la iglesia. Después de la batalla Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es el Señor, gloria a Dios.